generación. Hay algo poderoso, tenga su mano levantada. Hay algo poderoso aquí, porque es que Dios no está diciendo que solo va a derramar su espíritu sobre ti, sino que está diciendo que así como va a derramar su espíritu sobre ti, Él lo va a hacer sobre tu generación. ¿Amén? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que la gloria de Dios que va a caer sobre tu vida y que se va a reflejar en ti, y que Dios va a hacer que se mueva de una forma sobrenatural en tu vida, va a alcanzar a todas aquellas personas que tú amas, a tus padres, a tus hijos, a tus esposos, a tus esposas, a tu familia, porque hay un río. Ahora Dios está diciendo: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Hay alguien que se ha sentido triste, hay alguien que se ha sentido sin esperanza, hay alguien que ha dicho: ya las fuerzas se me acabaron, hay alguien que ha dicho: yo no puedo más, hay alguien que ha dicho: yo no tengo fuerzas para seguir, hay alguien que ha dicho: mi vida es un fracaso, hay alguien que ha dicho: mi vida, no, nada de lo que quiero, de los proyectos que tengo para mí me han funcionado, todas las cosas de alguna forma han salido mal. Pero escúchame bien, hoy Dios me está diciendo que Él derramará aguas sobre el sequedal y ríos, escucha bien, ríos sobre la tierra árida. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios le dará vida a lo que está muerto, porque cuando el río del Espíritu Santo fluye, entonces todo cambia, todo es diferente. Hay algo maravilloso. Y es que Dios siempre tiene un plan para con nosotros. Y desde el principio Dios ha creado, ha hecho que en nuestra vida haya esa necesidad enorme, esa sed de algo sobrenatural, esa sed de algo que va mucho más allá de lo humano, de lo terrenal, del pensamiento del hombre. Dios desde un principio ha hecho esto, solo que muchas veces nosotros no lo vemos. Yo quiero leer para ustedes este versículo en Ezequiel 47, versículo 9, donde dice lo siguiente: y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos vivirá. Diga conmigo: vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Escúchame bien: y vivirá todo lo que entrare en este río. Yo quiero que usted le diga a la persona que tiene a su lado: ¿quieres vivir? Entra en este río. ¿Sabe usted que en el versículo 6 de este mismo capítulo, Dios estaba hablando con Ezequiel y le dijo: ¿has visto, hijo de hombre? En la escena, si usted lo lee en los primeros versículos, va a encontrar que Ezequiel ve que sale agua de una casa, y que esta agua se convierte en un pequeño río, y entonces él comienza a ver a alguien que va midiendo 1000 codos, y el agua da hasta los tobillos, luego mide otros 1000 y el agua le da hasta la rodilla, luego mide otros 1000 y el agua le da hasta la cintura, y luego mide otros 1000, y él dice: ya no se puede pasar sino nadando. Pero Dios le pregunta algo aquí a Ezequiel: ¿has visto, hijo de hombre? La pregunta parece que sobrara, porque si él está caminando por las aguas, no solamente está viendo lo que está pasando, sino que él está caminando dentro de las aguas. Entonces, ¿por qué Dios le pregunta que
sí ha visto. Entonces uno puede decir, bueno, pero esto como que está de más aquí. Porque si usted está en su casa cenando tal vez, y yo llego a su casa y mientras usted está disfrutando su plato, yo le pregunto, ¿está cenando? Usted se puede reír de mí, puede decirme la pregunta sobra, porque usted está viendo que yo estoy comiendo. Ahora, Dios le pregunta si ella ha visto, hijo de hombre. Y es que hay algo más allí, algo más allá del simple hecho de ver un río y de estar él caminando cierta distancia, y cada vez que iba más adentro, más hondo era. Dios quería que él viera algo más. Dios siempre ha creído. Cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, caminaron varios días y estuvieron secos. Y aquel día comenzaron a pedir agua, porque no había agua en medio del desierto. ¿Qué pasó allí entonces? Dice la Escritura que llegaron a un lugar llamado Mara y llegaron a un lugar donde había aguas. Y cuando se lanzaron a beber de las aguas estaban amargas. En la Biblia se registra como las aguas de Mara. Y dice la Escritura que sucedió un milagro allí maravilloso. Cogieron las hojas de un árbol y las echaron en las aguas. Y dice la Biblia que las aguas se sanaron, es decir, se convirtieron dulces. Allí Dios estaba mostrándole algo al pueblo, pero ellos no pudieron ver. 3 días después de ese acontecimiento, dice la Escritura que llegaron a un lugar llamado Elí, que significa aguas dulces. Y dice que allí había 12 manantiales de agua. Y ellos acamparon allí junto a esos 12 manantiales de agua. Escúchame bien lo que dice: acamparon junto a los manantiales. Pero para que usted vaya entrando en contexto, le quiero decir una cosa. Hay una diferencia muy grande entre estar junto a las aguas y estar sumergido en las aguas. Hay una diferencia muy grande entre eso. Pero ellos allí no cantaron el mensaje. Luego pasa otro tiempo y se encuentran otra vez murmurando delante de Moisés, porque estaban sedientos. Y entonces Dios va y le dice a Moisés: golpea esa roca y voy a hacer brotar agua de ella para que todos beban hasta que se sacien. Si usted comienza a analizar cada uno de lo que le estoy diciendo, encuentra que cada vez es más difícil encontrar el agua. El primero, el agua era amarga. Después me encontraron fácil allí. Después ya no había. Una roca seca. ¿Alguien podía pensar que de allí podía salir agua con un golpe? No, pero Dios lo hizo. Pero ellos no pudieron ver lo que Dios quería hacer con ellos, a donde Dios los quería llevar. Ellos no pudieron entender cuál era la sed que Dios quería crear en sus vidas. Y ellos tenían su sed física, su sed de normal, de eso cuando usted tiene deseo de beber agua y va y abre su nevera o va donde tiene el agua y toma. Pero Dios quería que ellos vieran algo más allá y no fueron capaces de verlo. Ezequiel venía de esta cultura y ahora Dios le muestra un río. Y entonces, después que se lo muestra y después que le muestra la visión, entonces le pregunta: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Jesucristo fue el hombre quien trajo el cumplimiento de Ezequiel capítulo 47. Yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero le voy a decir lo siguiente.
Ese río del que habla Ezequiel 47 es la persona de Jesús. Y ese río, dice la escritura y el versículo que leí, dice que todo el que entra en este río vivirá. Todo el que entra en este río vivirá. Y hay un requisito, solo uno, para nosotros poder hacer parte de este río de Dios, para poder vivir sumergidos en este río de Dios. Y el único requisito es Jesucristo. Él es la persona que necesitamos. Escúchame bien, leyeron un versículo, Juan 7:37. Jesús dijo: si alguien cree en mí, es decir, en Él, en Jesús, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. ¿De dónde? De su interior. Ahora, cuando nosotros comenzamos a analizar la vida de Jesús, porque yo estoy diciendo que Jesús es ese río, encontramos lo siguiente. Juan es el único que narra esta experiencia maravillosa, tal vez cruel, dura, difícil la escena, pero él es quien dice que cuando dieron la orden de bajar los cuerpos de los maderos de la cruz, entonces llegaron y quebraron las piernas del que estaba a la derecha y del que estaba a la izquierda, pero cuando vinieron a donde estaba Jesús, la Biblia dice que ya estaba muerto. Y entonces dice para que se cumpliera lo que estaba escrito a través de los profetas. Pero escúchame bien, ahí hay algo maravilloso. Y es que, usted me dirá, pero ¿por qué es maravilloso que a uno lo traspasen con una lanza? Eso no es maravilloso. Pero es que allí sucedió algo. Escúchame bien. Cuando fue traspasado por esa lanza, dice la escritura que de dentro de él no solamente salió sangre, sino que salió agua. Diga conmigo, agua de vida. Escúchame bien. La sangre es para la remisión de los pecados, para el perdón de pecados. Para eso es la sangre, para quitar de nuestra vida el pecado que un día teníamos y ahora hacernos hijos de Dios. Pero ¿para qué es el agua? El agua es para dar vida, para dar vida. Para eso es el agua y para eso de Jesucristo nació. Escúchame bien, Él es la fuente. Él es el principio de este río. Escúchame bien. Él es el inicio. Es de allí que nace. Él es el inicio de este río. Y entonces Ezequiel dice que lo llevó y midió, salió un varón hacia el oriente y llevando un cordel en su mano midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Aquí está hablando de un río pequeño. Diga conmigo, un río pequeño. Vuelva a decir, dígale a la persona que tiene a su lado, es un río pequeño. Es un río pequeño. Un río pequeño. Pero en el versículo que yo leí, dice que eran 2 ríos. Quiere decir que ahora es un río grande. Pero en el tiempo de Jesús era un río pequeño. Voy a decir algo que lo puede estremecer a usted. Usted que lee la Biblia, usted que de pronto ha leído esto una y otra vez. Muchos de nosotros estamos convencidos que la iglesia primitiva